Mire, al menos una tercera parte de productores de limón en Michoacán, fíjese nada más, aceptaron el aumento de cobro de piso al pasar de 20 centavos a 1 peso por kilo del cítrico. Por lo que, pues, ¿qué hicieron? Regresaron a trabajar. Tan solo en la región de Tierra Caliente, allá donde estaba el muy querido Hipólito Mora, operan al 80% cortadores y empacadores. Es una zona importante, le debo de decir, porque se produce ahí 600,000 toneladas por año, por lo que es considerada, pues la verdad, la de mayor rendimiento. Le cuento que este es un tema que esta semana abordamos y que ha sido un tema que ha acaparado la atención del país por lo que significa y porque, pues aquí hablábamos esta misma semana, ya ahora hasta en las taquerías nos decían, no necesariamente hay limones, sino más bien hay como jugo de limón, por la dificultad que ha habido para poderlo distribuir, porque la producción, pues ahí está, ¿no? Ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, este va a ser un asunto que vamos a ver, ¿no? A ver qué dice, a ver si el presidente menciona algo al respecto mañana como para poder proteger a los limoneros. Pero también le quiero decir que no perdamos de vista que en medio de todo esto, pues es una zona muy caliente, no solamente por el clima, sino porque recuerde que son los limoneros y son los aguacateros. Y es una zona que, pues es tránsito de droga, ¿no? Que entonces todo se vuelve ahí muy, muy complicado. Si se cierran los caminos de la droga, inmediatamente se metan los caminos del aguacate y del limón. Si se cierran, pues se abren un poco. En fin, le digo, pues vamos a hablar de esto. Ya habíamos hablado hace algunos días, vamos a volver a entrarle. Y estamos con Alberto Guerra Baena, quien es doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, Reino Unido, y consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, otra vez, doctor, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Estoy viendo la señal. ¿Ahí me escuchas, Alberto, o no? Creo que no. A ver si pueden ver ahí, Román. Se está tratando de... A ver, tomen la llamada. A ver, porque trae un problema con la señal. Iba a ser Zoom y a la mera hora no pudimos, precisamente por el tema de la señal. A ver si ahora lo podemos tener. Pero hablamos incluso hace algunos días con el propio Alberto, que nos daba ahí un panorama, en verdad que se lo digo, sumamente delicado, ¿no? Porque además, le diría, la producción es altísima. El consumo es altísimo y la mayoría del consumo de los limones, ¿sabe dónde se da? En nuestro país. Que eso es algo que no podemos por ningún motivo pasar por alto. O sea, el consumo lo hacemos nosotros de limón. Y bajo esta circunstancia otra vez nos aparecen las variables que tienen que ver con la inseguridad. Y bueno, zona caliente, Apatzingán, ahí adelante de Morelia, ¿no? Pues como yendo a Guerrero, a Lázaro Cárdenas, pues se va a imaginar que el asunto no es tan sencillo. ¿Tenemos la llamada o no la tenemos? ¿Sí? A ver, porque me quedé así, babia. ¿Sí? A ver, Alberto, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Alberto Guerrero, o no? Claro que sí, Javier, muy buenas noches. Ah, qué bueno que es así. Daba yo todo a una pormenores y repetí algo de lo que hemos platicado contigo hace algunos días, Alberto, sobre el tema de los limoneros. Ahora parece que, híjole, ya se acepta se acepta el chantaje, se acepta la inseguridad y se aceptan las presiones como forma de vida. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué se puede saber de lo que está pasando con el sector de los limoneros en esta zona caliente de Michoacán? Mira, al final de cuentas, yo creo que en estas circunstancias los limoneros desgraciadamente han quedado a merced del crimen organizado, tomando en cuenta que también el propio gobierno del estado no ha tenido una seguridad adecuada para poder entender por principio de cuentas el contexto que tienen los productores en Tierra Caliente, y por el otro lado una circunstancia muy importante, sí quizás entablar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero desgraciadamente, por ejemplo, ayer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, emite unas declaraciones donde señala que al momento en que los limoneros no están levantando de manera personal una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ellos mismos están en una situación de colusión y complicidad con el crimen organizado. Digo, declaraciones desafortunadas que echan para atrás en muchas ocasiones la confianza que puede tener el ciudadano, en este caso el productor de limón,
con las instituciones de seguridad y con las instituciones de procuración de justicia. Aquí, desgraciadamente, el manejo ha sido un manejo bastante ineficiente, inoperante, y por el otro lado, pues también los productores quedan a merced, tomando en cuenta que, como bien señalabas, se acepta la corrupción, se acepta el tema de que hay un cobro de piso que poco a poco, y viendo que el propio gobierno ha sido laxo en sus políticas de seguridad, pues puede ir aumentando. Y lo que comentábamos ayer en el noticiero de la tarde en radio, Javier, pues tomando en cuenta que es un delito que pudiera entrar en materia de lo federal, pues obviamente tendría que pedirse ayuda a la federación, pero como se ha señalado en diferentes versiones, querían esperar hasta que pasara el acto del Plan Morelos en el Estadio Morelos para poder de alguna manera negociar o en todo caso vislumbrar una posible negociación con el crimen organizado y ver cómo se calmaba el asunto. Oye, Alberto, la verdad que de cualquier manera, con ese famoso acto que es una copia de lo que se hace por acá en la Ciudad de México con el presidente, más allá de ello, te pregunto, parece una actitud de dejar pasar y de no meterse por parte del gobierno estatal, ¿no? Porque ni siquiera hay referencias al respecto. Y el tema de los limoneros, que lo platicamos, nos hiciste el favor de estar estos días en la tarde, pero te diría, es un asunto que desde la semana pasada está latente en todos lados, ¿no? En términos de lo que nos decías, pues este es el limón, este es el que consumimos nosotros, todo el país, ¿no? Fíjate que es un tema que también habíamos venido tocando en medios locales desde la semana pasada, tomando en cuenta que pues al final de cuentas las versiones corren obviamente muy rápido desde las carreteras de Tierra Caliente y llegan a Morelia y te señalan todas aquellas situaciones que se van presentando. El problema, como bien lo señalas, Javier, es dejar hacer, dejar pasar, y desafortunadamente el propio gobierno del estado carece de esa capacidad de negociación, o en todo caso de brindarle esa gobernabilidad a los diferentes sectores productivos del estado. Un ejemplo que pusimos ayer pues era el ejemplo de los aguacateros, pero los aguacateros tienen un potencial económico impresionante que les da a ellos para negociar inclusive de manera directa con el crimen organizado. Los limoneros no, los limoneros tienen otro tipo de ganancias que son mucho menores a las que habitualmente pudiera tener el sector aguacatero, y que desafortunadamente, como lo habíamos comentado, hay un cobro de piso que es sumamente excesivo, puede llegar desde primero a 20 centavos, posteriormente se pasó a los 50 y después al peso, ahora ya quieren llegar al 1.50 y a los 2 pesos, y desgraciadamente un tema que se ha venido señalando pues obviamente es la inacción por parte de la propia seguridad pública del estado, el propio municipio de Apatzingán, los municipios de Tierra Caliente que de alguna manera confluyen ahí, Buenavista, Tepalcatepec, Mújica, que es Nueva Italia, por el otro lado Parácuaro, que también son productores y que concentran su producción en Apatzingán. Desgraciadamente pues tienen que pagar no solamente el piso para la producción, sino también para el traslado de la producción a las diferentes ciudades, a las capitales del país, y por el otro lado también se paga el piso por el efecto del combustible. O sea, es prácticamente una cadena de impuestos fácticos que de alguna forma no ayudan, y el gobierno del estado pues se queda laxo ante estas circunstancias. Oye, déjame preguntarte, Alberto, ¿tienes una idea de cuántas personas, cuántas familias dependen de esta industria allá en Michoacán y en otros lugares del país, pero particularmente la zona fuerte que es Michoacán? Mira, por ejemplo, en este caso los números son de la Asociación de Limoneros, aglutinan alrededor de 300 productores. Uno de los temas, pues obviamente es señalar el número de familias, pues obviamente se multiplicaría, claro, porque no solamente es la cadena de producción de los dueños de los productores, sino sus familias. Por el otro lado, la cadena que implica la contratación de cortadores, el cultivo, posteriormente los traslados. Pues básicamente estamos hablando de unas 100,000 personas que de alguna forma son beneficiadas en este sentido y afectadas, obviamente por el tema del crimen organizado, porque al final se paraliza la producción, se paralizan las ventas, y por el otro lado, pues obviamente lo que vemos en el país, pues es una carestía y en todo caso un encarecimiento del producto a niveles que hemos visto. Por ejemplo, en Morelia ya el producto está en alrededor de 40 a 45 pesos,
en la Ciudad de México tendrá otro precio, pues obviamente un precio mayor derivado del traslado, y que poco a poco esa cadenita va dejando el dinero en el propio crimen organizado, desafortunadamente. Oye, Alberto, para cerrar, déjame plantearte más bien, eh, ¿está en el radar del gobierno federal el tema? Porque está bien, hablamos de que es del orden estatal, ¿no? Pero estamos aquí ante la delincuencia organizada, ¿no? Y ese es un asunto que cae en el orden federal, ¿no? Mira, es un tema que tiene que estar en el orden federal y debe de estar ahí, porque al final también el propio ejército, la Guardia Nacional, de acuerdo a todos estos comunicados de Guacamaya Leaks, saben perfectamente santo, seña y nombre de productores, de extorsionadores, de grupos delincuenciales que trabajan en la zona. Desgraciadamente, digo, ellos tienen la información, pero ante la propia inacción del gobierno estatal, que de alguna forma ha dejado pasar estas circunstancias de violencia, si tú te das una vuelta por Apatzingán, desgraciadamente vas a ver el tema de una manera muy soez, porque al final de cuentas el crimen organizado se pasea como si nada en toda aquella región. Ajá. Y desgraciadamente la órbita del gobierno federal quizás está en otras esferas, que en lo que realmente importaría, que sería el garantizarle la paz a los productores, porque al final de cuentas no solamente se afecta el consumo en Michoacán, se afecta el consumo en prácticamente todo el país, tomando en cuenta que son 670,000 toneladas al año las que se producen en Michoacán, y de estas pues la gran mayoría se queda en el país. Oye, no ha dicho mucho que yo recuerde el presidente, ¿verdad? Por supuesto que no, mira, no le ha tocado el tema, y yo no sé si en las reuniones de seguridad que dicen que tienen a las 6 de la mañana se toque el tema de una forma adecuada o sustancial, o el propio general secretario le pase la información, o el comandante de la Guardia Nacional toque el tema, porque al final de cuentas ya debe de estar en su esfera, o el propio gobernador del estado, que bueno, como bien lo señalaste, con estos actos multitudinarios, pues pretende estar en la órbita del presidente. Yo creo que en ese sentido, si el asunto fuera muy lógico, tendría que estar en el radar del presidente de la República. Sí, claro, y él tendría que meterlo a la dinámica mañanera a como de lugar un poco también, porque en la medida en que lo pueda meter, jala la atención del presidente, el presidente hace referencia a él, los productores de limón se sienten arropados, y el resto de la historia es actuar, ¿no? Y al final de cuentas, Javier, yo creo que un tema muy importante es el tema. Desgraciadamente se ha manejado de una manera muy politiquera, porque al final de cuentas es un tema que implica política de seguridad, implica también un esquema de protección de víctimas, posibles víctimas, claro, porque al final de cuentas los productores son víctimas de la delincuencia, y por el otro lado, pues la intervención de las fuerzas del orden, lo cual no ha sucedido porque en el caso de las fuerzas municipales de esos municipios que están en la zona de Tierra Caliente, pues son fuerzas municipales inexistentes. Desgraciadamente, la policía no ha sido profesionalizada de una forma adecuada en esa área, y por el otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues al final de cuentas no ha fijado objetivos claros en Tierra Caliente, por lo menos en este sexenio. Te mando un gran saludo, Alberto Guerra Baena. Gracias que nos hiciste el favor de nuevo de estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un saludo y un privilegio. El privilegio es nuestro. Gracias.